¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hemos ya hablado con varias gente sobre estos meses de instalación de un nuevo gobierno. Vamos a conversar hoy día con el diputado Luis Cuello, él es del Partido Comunista. Muchas gracias por estar con nosotros, diputado. A ver, veamos las cosas de inmediato. ¿Cuántos diputados tiene el Partido Comunista? Tenemos 10 diputados, gracias Fernando por la invitación, Sí, encantado. y dos independientes, ya, que son parte de la bancada. Ahora, ustedes fueron parte de coaliciones muy históricamente importantes en Chile. Fue, por cierto, en el gobierno del presidente Allende, después en los gobiernos de la Concertación, también tuvieron participación. Volver a estar solo, como un partido más bien unitario en la izquierda, ¿qué cambia con todo eso? No lo siento así realmente, porque yo creo que hoy día, o sea, lo que tenemos es una oposición que, si bien es cierto, todavía no ha discutido si se va a conformar como un conglomerado. Creo que es un debate que hoy día no es pertinente, no es necesario. Sin embargo, sí estamos actuando de conjunto con el Frente Amplio, con el Partido Socialista, bueno, con la Democracia Cristiana, en muchos aspectos. En consecuencia, creo que así todo, o sea, pese a que no existe una coalición como tal, bueno, por la derrota y por serie de factores, creo que sí tenemos una buena articulación y hemos podido sostener y encontrar puntos comunes, también causas comunes y, en definitiva, hemos mantenido una cohesión en estos 100 días que han pasado, que han sido tan intensos, tan vertiginosos, para enfrentar una política que claramente es regresiva de todo punto de vista. Y creo que más allá de las diferencias que tengamos entre cada partido, pero ciertamente tenemos un propósito y un objetivo común, y eso creo que nos está uniendo hoy día justamente en defensa de los derechos de las personas, desde el punto de vista económico, social, democrático, y eso creo que escapa un poco a la formación de Sí. coaliciones. Diputado, ¿por qué no le explica a usted a la gente cuál es la diferencia entre ser oposición y ser gobierno? Como parlamentario que tiene que representar a todo el país. Pero, a ver, ¿dónde se estima que están los quiebres, llamémoslo así? Porque hemos visto en otras oportunidades que se trata de pasar una determinada ley y hay todo, uno sabe de antemano cuántas personas van a votar que no o van a rechazarla. ¿Qué tanto esa situación para un gobierno que acaba de llegar, de signo absolutamente contrario al anterior, qué tanto ustedes van a ser, llamémoslo así, rechazantes de todo? No, yo creo que eso, a ver, esa aplicación mecánica de las cosas en la práctica no se da, porque todo se discute en su mérito. Acá tiene que ver mucho también cómo la gente percibe las propuestas, los programas de gobierno, los proyectos de ley. Entonces creo que también una diferencia importante entre ser gobierno y oposición tiene que ver con que este es un régimen presidencialista desde siempre. En consecuencia, el presidente siempre tiene las herramientas para poder apurar un proyecto, para legislar respecto a materias que tienen que ver con presupuesto o con impuestos. O sea, tenemos una desventaja, ¿ya? Desde el punto de vista parlamentario, como oposición, y en consecuencia eso nos pone en una condición de, primero, defender cuestiones que hemos avanzado en el periodo anterior, pero también de alertar cuando una política del gobierno produce efectos perjudiciales en la población. Y hay herramientas que podemos ocupar, desde luego las votaciones, los proyectos, nuestras mociones, pero también, aparte de votar, están otras herramientas fiscalizadoras que también estamos utilizando. Pero creo que eso da un poco más para largo, en el sentido que la oposición, finalmente, o más bien el Parlamento, más que la oposición, tiene Sí. una desventaja que es bien fundamental desde el punto de vista de cómo hacer avanzar los proyectos de ley. Ahí tenemos un problema que, a mi juicio, hay que debatir Hay en el futuro. un problema de lentitud. No, más que lentitud, yo diría de asimetría desde el punto de vista de las instituciones. Es decir, el poder del gobierno, de cualquier gobierno, desde el punto de vista del Ejecutivo, para poder tramitar los proyectos, para tener también un cuerpo instrumental de recursos humanos, materiales, es superior al Parlamento, y eso, esa desventaja se nota, ¿ya?
Entonces, creo que es un debate un poco más largo, tiene que ver con el diseño constitucional, pero también con una historia desde la colonia hasta ahora de una primacía de la figura presidencial. Ahora, por ejemplo, con este nuevo gobierno que acaba de llegar, rápidamente han salido una serie de temas. Un tema, por cierto, que ha salido es el tema de, a ver, cómo generar condiciones económicas mejores para la población. Y ahí hay de todo, desde la baja de los impuestos hasta un montón de otras cosas que se proclaman, se dicen, y bueno, hasta que no se ven, uno no sabe exactamente si pasa. Simultáneamente hay toda otra variante legislativa en torno a los problemas de la gente que más se tratan hoy día, delincuencia, todo eso. De hecho, esta ley de Naim, para ponerlo en un nombre de esa ley, que básicamente se percibe por la izquierda, se ha percibido siempre como una ley que protege el que las fuerzas de carabineros, por ejemplo, puedan hacer lo que quieran. Y desde ese punto de vista, ¿hay alguna posibilidad de conversar sobre eso en términos serios, digo yo? No solamente que no quede etiquetado carabineros como los pencas, los malos o los buenos o los superiores, sino que sea una parte integral que todo el mundo valore. ¿Cómo lo ve usted? Yo, o sea, creo que, a ver, que este debate, a mi juicio, se pretende encerrar a la izquierda o al progresismo en una posición de cuestionamiento de la policía. De verdad que no es así, porque el gobierno del presidente Boric sí avanzamos mucho en materia de seguridad, en dotar de más recursos a las policías. Sin embargo, claro, se aprobó esta ley, la ley Retamal, que tenía además un origen distinto, porque recordemos que esto nació por el asesinato de 2 carabineros, sí, en contexto de delincuencia común, ¿ya? Y eso hizo surgir un debate respecto de la necesidad de proteger a las policías, lo que está muy bien. El punto es que en esto se mezcló con una figura privilegiada, que es la legítima defensa, donde se introdujo el orden público, cuestión que no tenía nada que ver con la discusión de la delincuencia. Entonces allí se introdujo esta figura de la legítima defensa privilegiada. Cuando la policía está en función del orden público, naturalmente puede ser riesgoso y ha sido riesgoso, y muchos académicos lo advirtieron. Fue un debate muy corto, muy apretado, muy express, poco reflexivo a mi juicio. Entonces eso genera un problema, ¿ya? Y creo que eso explica también que hoy día se siga debatiendo esta ley. Pero desde el punto de vista de fortalecer a las policías, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Entonces cuando yo veo que el ministro de Seguridad plantea una agenda 2.0 que va en la misma dirección, la verdad es que yo veo que no hay ningún problema que se pretenda resolver, porque, subir las penas, sabemos que eso no tiene un efecto desde el punto de vista disuasivo hacia los delincuentes. Tampoco tiene efecto esto de, por ejemplo, plantear que los policías de Franco tengan también figuras privilegiadas de defensa penal. Eso no resuelve nada. O sea, acá hoy el problema es otro, tiene que ver con el crecimiento del crimen organizado, cómo es más sofisticado, cómo tiene más herramientas y cómo el Estado también debería contar con más herramientas para combatirlo. Entonces creo que hay un debate que es equivocado y que más bien es bien efectista y que ha servido para tapar un poco la falta de resultados. Ahora, convengamos de que este tipo de discusiones o este tipo de leyes son tremendamente sensibles porque estamos hablando, básicamente, si se mira desde distintos ángulos, desde personas que dicen, ustedes le están dando chipe libre a carabineros de Chile para que hagan cualquier tipo de cosa, y por el otro lado dicen, oye, la delincuencia está superando todo tipo de cosas y no hay forma de enfrentarla. ¿Cómo se llega a que eso deje de alguna manera de ser un gallito, a ver, yo quiero ganar, y pase a ser algo que efectivamente funcione? Es que eso requiere un debate un poco más racional y más serio. Sí. Y también actuar con más honestidad intelectual, porque lo que nosotros hemos planteado tiene que ver con una figura penal que provoca riesgos, que traslada la carga de la prueba a la persona que sufre un daño importante, que sufre una lesión grave u otra afectación, y que en definitiva tiene que probar si actuó o no legítimamente. Más bien, no se prueba que hay legítima defensa. Entonces eso ya es complejo.
y además es innecesario, a mi juicio. Entonces, una discusión racional creo que permitiría, y seria, permitiría también apuntar a la esencia del problema. ¿Y cuál es la esencia del problema? El problema central tiene que ver con el crecimiento de ciertas formas de crimen organizado que son mucho más estructuradas, mucho más organizadas, para que la redundancia, que tienen más poder económico, y eso requiere otro abordaje, no requiere un abordaje de consigna. Entonces, por eso yo sostengo que, en el fondo, la respuesta que ha dado el ministro de Seguridad al plantear una nueva agenda, la ha llamado la Inretamal 2.0, es una cuestión muy efectista que va en el sentido contrario de dar un debate riguroso, honesto intelectualmente y serio, y más bien tiende a tapar los chascarros del gobierno en términos de no tener un plan de seguridad después de cerca de 90 días, siendo que fue la principal bandera de la campaña presidencial del presidente Kast. Entonces, bien lo decía usted, acá hay dos temas centrales, la economía y la seguridad, y a mi juicio, en el ámbito de la seguridad, el gobierno ha quedado muy al debe, siendo que fue su carta principal para poder convencer a la población que lo votara. ¿Ustedes han tenido conversaciones sobre esto con personal que haya pasado por Carabineros, por ejemplo, por investigaciones, y que les digan, oye, a ver, para conocer cómo funciona la represión legal en nuestro país, al igual que en otros países, que es distinto? O sea, este tema de la ley Naim Retamal el 90% de los estados en Estados Unidos parecería una risa, porque los carabineros, los policías de allá, tienen una cantidad de funciones y tienen una posibilidad de que les crean a la primera solamente por el hecho de que están figurando como personas que combaten lo que la población probablemente más teme, que es la delincuencia, la seguridad de sus hijos, en fin. ¿Acá cómo es? A ver, yo creo que si uno conversa, yo muchas veces converso con carabineros en mi distrito, en Viña del Mar, en Valparaíso, y la verdad es que un tema central va por otra línea, tiene que ver con la falta de dotación. Es un problema grave. O sea, hay falta de policía y eso es una realidad. Entonces, cuando se pretende que las policías estén en cada esquina, eso claro, es virtualmente imposible. Y también un aspecto bien importante de lo cotidiano dice relación con la falta de ciertos recursos materiales para poder actuar frente al delito, y que es como lo básico, tener una patrulla que esté en buen estado, que no esté en pana 2 semanas. Bueno, son cuestiones que son bien concretas y que creo que son parte de lo que las policías, digamos, que se relacionan diariamente con la población y que hacen un tremendo sacrificio, es parte de su problema. Yo creo que esta ley, como digo, creo que a mi juicio se desvió del foco, porque el foco era enfrentar la delincuencia, cómo proteger a las policías. Sin embargo, esto se mezcló con el estallido, se mezcló con las protestas, entonces en el fondo adquirió otro cariz muy distinto al debate que se había originado, además, insisto, por la muerte de 2 policías en sus funciones enfrentando la delincuencia. Sí, ahí hay un tema, Luis, que me parece bien interesante, que son cómo de alguna manera, se pegan lo que podríamos denominar clichés políticos en la sociedad. Si es que miramos desde el punto de vista económico, uno tiende a mirar desde la izquierda a la derecha como gallos que siempre están tratando de generar la mayor cantidad posible de utilidades para sí mismos y pagar lo menos posible, en fin, una serie de cosas. Si es que se mira desde la derecha hacia la izquierda, la cosa no entra en el ámbito económico, entra en el ámbito de la seguridad, y empiezan a decir, no, esto fomentan que pasen estas cosas y este tipo de situaciones, y claro, y por eso es que los carabineros están ahí repelidos, en fin. Que un país tenga estas dos visiones, que lo único que hacen es que cueste demasiado el que se puedan poner de acuerdo para sacar algún tipo de ley que genere algún grado digamos, de defensa de la ciudadanía. ¿Qué tanto las personas, nosotros, vivimos con estos clichés de que la derecha lo único que quiere es plata,
la izquierda lo único que quiere es poder masivo y que, qué sé yo, terminar con la tecnología y la economía. Sí, yo creo que se plantea el debate en esos términos. Sí. O sea, en el fondo se simplifica a un grado que llega a la caricatura. Pero, por ejemplo, me parece que en materia de seguridad, lo que ha faltado en este gobierno es una mirada más integral, porque seguridad no solamente tiene que ver con con elevar penas o establecer figuras penales, no, acá también tiene que ver con la falta de presencia del Estado en la sociedad. Es decir, si pensamos, por ejemplo, lo que pasó en Roderillo, en Valparaíso hace poco, que hubo un homicidio terrible de dos jóvenes, una balacera, bueno, son lugares donde el Estado sencillamente se ha ido apartando, no está presente, y no solamente con policía, con servicios, con calidad de vida, con barrios bien iluminados, con plazas donde existan juegos para los niños. Eso también es seguridad. Es decir, la recuperación del espacio público es algo que ha estado ajeno en esta agenda de seguridad, no está presente, ¿ya? Entonces, si uno lo vincula con la apuesta en materia económica de este gobierno, que es muy distinta que la de Piñera, porque es una apuesta que, a mi juicio, es una apuesta extrema, porque implica un desmantelamiento, un progresivo desmantelamiento del Estado en muchos aspectos, partiendo por el hecho de que el plan de ajuste fiscal fundamentalmente recorta el gasto corriente en salud y educación. Y en consecuencia eso también uno puede decir que tiene impacto en la seguridad. Cuando vemos un proyecto de ley como las escuelas protegidas, que ya pasó ahora al Tribunal Constitucional, ese proyecto de ley también es la misma lógica, es decir, sanciona, aumenta sanciones, le quita la gratuidad a un joven que probablemente cometió un error en cuarto medio, tercero medio, le priva de llegar a la universidad. Sin embargo, eso no comprende ningún tipo de recurso ni fortalecimiento de las escuelas públicas. Al contrario, las escuelas públicas hoy día se están desfinanciando producto de los ajustes fiscales, están fusionando cursos, ya no hay plata para infraestructura, no hay reparación de colegios. Entonces, ¿cómo se comprende eso? Significa que hay una mirada muy corta y que además va a ser ineficaz. Ahora, ese es el punto. Tal cual como usted lo menciona, es inevitable entonces que en algún momento dado empecemos a ver esta situación. Y, sin embargo, los gobiernos de turno todos entran, tienen un periodo de instalación, tienen un periodo de alguna manera de instalarse, para ser franco, y después empiezan a tener que aplicar su programa. Y ahí tenemos dos cosas donde tenemos las noticias que emanan, por ejemplo, de los problemas de delincuencia y todo ese tipo de situaciones, y a ver qué se hace con un nuevo gobierno para enfrentar eso. Y desde ese punto de vista, parece absolutamente lógico que eso no puede hacerse si es que hay ruptura absoluta en materia de mirar un tipo de legislación ciudadana respecto de la seguridad donde todos quepan. Siempre da la impresión desde hace un tiempo de que hay un grupo de personas que está totalmente fuera del sistema. ¿Por qué? Y hay mucha gente que está fuera del sistema. Sí. Yo creo que ha crecido hoy día la marginalidad, ha crecido un conjunto de personas que están hoy día fuera de todo, digamos, que viven en la calle. Es decir, eso está pasando. Y no pasa solamente ahora, pasa justo, no es que esté ocurriendo ahora de marzo en adelante, ¿ya? Entonces creo que acá falta una mirada también respecto del fenómeno de la desigualdad. Yo creo que, a mi juicio, ahí ha faltado, digo, en general, desde en varios gobiernos, una mirada un poco más transformadora, si se quiere, ¿ya? Y que pueda abordar de manera un poco más directa el problema de la desigualdad. Entonces yo creo que, en el fondo, si pensamos en que las medidas de este gobierno van a incrementar la brecha de desigualdad, es decir, van a condenar a estudiantes pobres a que no tengan un colegio, o que tengan un colegio más precario que antes, o que no tengan jardín infantil, porque es bien contradictorio esto. Hoy se presentó la indicación sobre esa lacuna universal, sin embargo, acá hay un despotenciamiento de la educación pública inicial, o sea, menos plata para los jardines infantiles. Entonces, ¿cómo se entiende que vamos a dar posibilidades de trabajo a las mujeres, a las madres trabajadoras, si los jardines públicos se están desfinanciando o no se están construyendo, o son mal pagadas las personas que están en estos jardines? Entonces, hay una mirada muy contradictoria, y eso sin duda tiene que ver con también, a mi juicio, una visión ideológica muy clara, y además, yo diría, para hacerlo bien directo, un sentido de clase muy claro respecto del gobierno, y que es distinto al gobierno de
de Chile Vamos. Creo que está muy marcado el sentido de clase, no solamente en lo económico, sino que también en lo cultural, en la perspectiva de, por ejemplo, sancionar o estigmatizar una parte de la población con este registro de vándalos u otras medidas. Entonces creo que eso se está viendo ya en estos 100 días, el camino, el rumbo que está tomando este gobierno de forma muy clara y, a mi juicio, el resultado no va a ser muy positivo para la gente. Bueno, todas estas cosas, por lo menos hasta que, y nadie espera que eso suceda, pero hasta que pueda haber un cambio brutal, no necesariamente solamente en Chile, sino que en el mundo, que de lo que vamos a conversar en un segundo. A ver, diputado, ¿qué posibilidad tiene usted, se lo pregunto directamente a Luis Cuello, de conversar con un gobierno como el actual para ponerse de acuerdo en algo? ¿Hay alguna posibilidad de que eso pueda pasar alguna vez? Ciertamente, y lo intentamos. ¿Qué es lo que necesita? A ver, mire, yo, por ejemplo, tengo muy buena relación con las autoridades regionales en la región del Paraíso. ¿Ya? Intentamos llegar a, digamos, a encontrar puntos comunes porque creo que nos interesa que la región prospere, ¿ya? Que atienda los problemas. Entonces, en eso yo creo que por voluntad no nos quedamos, ¿ya? En el fondo, nos gustaría conversar más con el gobierno. Sin embargo, creo que ha habido poca capacidad de escucha, sobre todo a nivel central, sobre todo algunos ministerios, que sencillamente no toman en cuenta, no consideran lo que la oposición está planteando. Y eso es muy notorio en lo que está pasando con la reforma tributaria impulsada por el ministro Quirós. O sea, ahí claramente no hay ninguna capacidad de escucha, no se incorpora ningún elemento de lo que se ha planteado, no se escucha la crítica, tampoco se escucha los organismos técnicos. O sea, creo que hay sordera total al respecto. Entonces, creo que va más allá de las voluntades, ¿ya? Yo creo que siempre se puede encontrar puntos de encuentro, pero en un contexto más de debate político más racional, pero creo que, a mi juicio, hoy día el gobierno está polarizando la situación, está provocando condiciones muy poco reversibles desde el punto de vista del diálogo político, y eso creo que es complejo, porque estamos recién en los 100 primeros días. Entonces, el camino que se está tomando es muy equivocado y la gente ya lo está sintiendo. No es algo que venga hacia el futuro, ya se está sintiendo y ya hay importantes señales desde el punto de vista, por ejemplo, del alza del costo de la vida, que no es para el futuro, esto ya está ocurriendo. Entonces, y eso explica ciertamente el rechazo que está provocando el presidente en todas las encuestas. Ahora, la otra variable que es inevitable cuando hay cambios de gobierno es decir, a ver, mirémonos un poquito más amplio, miremos al mundo como está. Yo lo he dicho muchísimas veces acá, yo dificulto que haber visto un momento más delicado en materia de posibles situaciones de guerra en el mundo que ahora. Hay algunos que están directamente en eso, en Medio Oriente, en fin. Pero la cosa que impulsa de alguna manera eso son posiciones de candidatos o de gobernantes que creen que las cosas tienen que ser o blanco o negro, o de izquierda o de derecha, nada más. No hay entremedio, no hay conversación. El tema de, por ejemplo, los inmigrantes es un tema de que hay que agarrarlos a todos, meterlos en un saquito y para afuera. Ya, y se acabó el problema. Bueno, pero eso que no solamente lo hacen los gobiernos de derecha, ¿no? Los gobiernos de izquierda también son, en el mundo son tremendamente maximalistas en ese sentido. ¿Cómo se puede avanzar a tratar de generar leyes para todos, cosas que todos comprendan y acepten, cuando el mundo entero lo que ve, lo que se muestra todos los noticiarios es charchazo? No es fácil. Y no es fácil porque el momento de la humanidad es delicado, es peligroso. Es peligroso porque uno puede notar que en el ascenso figuras como Trump o como Milei o gente que tiene más recorrido como Netanyahu, han ocupado un lenguaje muy virulento para atacar al adversario, ¿ya? Y ese lenguaje después se transforma en gobierno, después se transforma en leyes y luego en acciones. Y creo que eso es lo peligroso porque en definitiva
si uno observa el recorrido de Trump, por ejemplo, y cómo su movimiento, el MAGA, ya hoy día ejerce un poder central en la política norteamericana, y eso se ha reflejado hoy día en pérdida de vidas humanas y en el rompimiento total de cualquier orden internacional. Bueno, ahí tenemos una señal que ya no es señal, es una realidad. Y lo que creo que es complicado es que en ese contexto internacional nuestra política exterior esté dando un giro que es preocupante. El presidente Kass ya estuvo en Miami apoyando a Trump. Ahora, a propósito de Cuba, planteó que él también apoyaría si se cambia el régimen cubano, el gobierno cubano, por la vía como se hizo con el venezolano. Tal cual, de una intervención norteamericana, no lo dijo directamente, pero fue lo que afirmó. Entonces, eso implica también el abandono de ciertos principios que, más allá de que los gobiernos sean de derecha o izquierda, bueno, nos han ordenado nuestra joven historia como nación. Entonces, eso lo veo preocupante desde el punto de vista del contexto internacional y cómo nos inscribimos en ese contexto. 10 segundos para terminar. 30 segundos para terminar. ¿Cree usted fuerza todavía como para que un partido de izquierda, como el Partido Comunista, pueda ser rutilante, mandante, ni siquiera en la Unión Soviética, diría? Mire, más allá que nuestro partido... Que se llama Rusia hoy día. Se llama Rusia, claro, Sí. Federación Rusa, sí. Pero más allá de nuestro partido, yo creo que hoy día, a mi juicio, hay una posibilidad, una oportunidad de que la sociedad también pueda tener fuerza para poder revertir estas condiciones que son bastante perjudiciales. Yo creo que lo que está ocurriendo en materia económica, que afecta a la mayoría del país, a los trabajadores, a las personas que todos los días se sacrifican, creo que eso da en el fondo también, o esa molestia, esa indignación, muestra una posibilidad de articulación que va mucho más allá del rol que cada partido pueda cumplir. Nosotros, por supuesto, somos parte de ese todo, pero también tenemos una historia que nos permite también aportar en una construcción para que la gente viva mejor. Finalmente, ese es el punto de la política y ese es el objetivo nuestro. Diputado Luis Cuello, muchas gracias por haber estado con nosotros conversando aquí en Última Mirada. Muchas gracias, Fernando. Encantado. A todos ustedes, gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana.